La idea es poder entender también todo lo que tiene que ver con trayectoria de lecturas. Entonces, por eso que estamos viendo también las intenciones de los tipos de lecturas. Acá nosotros tenemos 4 tipos de lecturas, que es la idea que ustedes puedan realizar cuando seleccionen y tienen claro acerca de su obra literaria. La primera es una lectura dirigida u orquestada. ¿A qué se refiere? Cuando los estudiantes leen en voz alta mientras el docente guía la lectura asignando turnos de habla. Es, por ejemplo, cuando yo tengo de los 13 estudiantes, les pido a algún compañero o compañera que pueda leer en voz alta y los demás siguen la lectura. Entonces la idea es hacer pausa para reflexionar o puentes entre un estudiante y el otro para darle mayor fluidez también a la lectura y que puedan participar todos los estudiantes frente a esa lectura dirigida. La lectura con salto es cuando los estudiantes saltarán segmentos o capítulos que el docente puede proponer. En este caso yo les puedo decir, es importante ir al capítulo 1 y compararlo con el capítulo 4, porque hay una relación que puede ser entre la historia, la trama, el conflicto de los personajes, o para conectar. Eso sería el propósito ideal, para conectar o relacionar ideas o acontecimientos que son relevantes también. Por eso que es la lectura con salto. Siempre va a haber una intencionalidad. No es que efectivamente los estudiantes se pasen capítulos, no, es solamente con algún propósito. La lectura con foco, los estudiantes leerán con un foco en mente mientras realizan una lectura individual. Esto se refiere cuando yo quiero analizar algún tema o tópico de la obra literaria. Por ejemplo, cuando yo me fijo en el personaje principal, ese sería mi foco. O cuando yo quiero saber cuál sería el conflicto o problema, ese sería también mi foco. Por lo tanto, eso se va a hacer a través de una lectura que es individual. La lectura detallada propone que los estudiantes destaquen un pasaje complejo o importante que lo van a leer, analizar y parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? ¿Quién me podría aclarar ese concepto dentro de los estudiantes que están conectados? ¿Qué significa parafrasear? O lo pueden buscar también utilizando el internet, porque esa palabra la vamos a utilizar constantemente en nuestras clases. Entonces, ¿qué significa parafrasear? Eso lo habíamos visto también en segundo medio, cuando vimos la coherencia y la cohesión. ¿Quién se atreve a responder esa o el sinónimo? Que lo pueden ustedes buscar, aprovechar que tienen el computador o el celular, aprovechar qué significa cuando uno habla del concepto de parafrasear algo. ¿Qué puede ser? ¿A quién se le ocurre? Dice que es como leer algo y después explicarlo con las palabras propias. Claro, exactamente. Eso sería lo que dice Diana. Cuando nosotros, ustedes pueden leer una historia o pueden leer una definición y ustedes la parafrasean en el sentido de explicar algo con sus propias palabras, con sus propios términos. Eso sería lo que se refiere. Ahora, la idea es, chiquillos, que ustedes puedan tener todo esto anotado en su cuaderno, porque en la siguiente clase nosotros siempre empezamos con recordar o poder analizar lo que vimos en la clase anterior. Que acá nosotros empezamos también recordando que eran las trayectorias de lectura, nosotros vimos un video que era acercando también en el sentido a qué se refiere cuando hablamos de trayectoria de lectura y con qué relaciones la podemos establecer. Hoy día empezamos aclarando también la biografía, el contexto de producción, que son 2 tópicos que nosotros vamos a trabajar durante el trimestre y por lo tanto también va a aparecer en el trabajo práctico, que sería el segundo trabajo, y los 4 tipos de lectura, que la idea es que ustedes la puedan anotar, tomar apuntes, es decir, anotar lo esencial, lo que ustedes entendieron. Y ahora también tenemos la siguiente actividad que dice
la pasamos. Dice, se va a leer este fragmento de lectura. Acá tenemos todo este fragmento, entonces la idea es poder leer este fragmento. Hay oraciones complejas que están subrayadas. Y acá lo que se está pidiendo es parafrasear el fragmento y plantear algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué nos dice respecto de la sociedad? La cita parecía a los ojos de las personas mayores una mancha redonda y clara, especialmente lo que se refiere a la palabra mancha. ¿Qué impresión nos deja toda la descripción y por qué la narradora destaca estas características de Antonia o de Antonio? Entonces, la idea es poder hacer esa lectura, la idea es que sea en forma silenciosa, es solamente ese fragmento, entonces nosotros tenemos que empezar a poder indagar, a poder hacer una lectura silenciosa y poder inferir, que es como lo esencial también del taller de literatura. Entonces vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan leer todo el fragmento y después responder esas preguntas que son esenciales también para poder hacer un análisis crítico de lo que queremos hacer. Ya, entonces vamos a empezar a desarrollar esa actividad. La vamos a leer acá. Antonio se había puesto de pie y se mantenía en torpe equilibrio sobre una pierna. Era una jovencita alta y plana de 14 años, con la palidez propia de esa edad y la cara tan descarnada que parecía a los ojos de las personas mayores una mancha redonda y clara, sin rasgos, con los párpados bajos, ojerosos, la pequeña boca cerrada. 14 años, senos que ya pujaban bajo el estrecho vestido de colegiala, incomodando al cuerpo endeble, aún infantil, pies grandes y dos largos caños rematados en manos rojas, de dedos manchados de tinta que un día tal vez se convertirían en los brazos más bellos del mundo, nuca frágil y cabellos cortos, sin color, secos y finos. Entonces ahí también tenemos el fragmento leído. Entonces a mí me interesa que alguien me pueda responder, o lo pueden liberar el audio, ustedes saben, o escribir en el chat. Acá, ¿qué nos dice respecto de la sociedad la cita? ¿Quién se atreve a responder esa pregunta? La cita es la siguiente. Parecía a los ojos de las personas mayores una mancha redonda y clara, especialmente la palabra mancha. Siempre uno tiene que regresar a donde está la información anterior para poder inferir también y poder analizar el fragmento completo. Entonces acá, ¿qué aparece con toda esa información que se nos da previamente? ¿Cómo nosotros podemos responder a esa pregunta? ¿Quién se atreve a contestarla? ¿Mi será que es como que no cumplía los estándares que habían? Puede ser, Porque la trataban exactamente. como mancha. Claro, ahí nosotros también tenemos que, como dice Diana, nosotros tenemos que inferir cierta información, porque acá, claro, se mantenía en torpe equilibrio, entonces efectivamente puede ser, como dice Diana, que no cumplía con las expectativas, con los estereotipos que son exigidos para esa época. Era una jovencita alta y plana de 14 años, con la palidez propia de esa edad y la cara tan descarnada que parecía a los ojos de las personas mayores una mancha redonda y clara. Efectivamente, nosotros tenemos que inferir siempre bastante información, o sea, nosotros no podemos quedar en la superficialidad. Eso es lo que invita también este taller, de poder analizar conceptos, todo lo que tiene que ver con las citas. Si yo agrego un vocabulario, es para poder analizar esa palabra en un contexto determinado. Eso es como lo importante. ¿Qué impresión? La número 2 nos deja toda la descripción.
O sea, es decir, ¿qué sensaciones le provoca? Puede ser que completa efectivamente lo que ustedes piensan de ese personaje. ¿Cuál puede ser? Para mí se sintió como una niña débil, Claro, uno puede como ser que que podría ser muy frágil. muy frágil, como dice Diana. ¿Qué dice el resto? Dice el cuerpo endeble. ¿A qué se refiere esa palabra que sea endeble? Aún infantil. Entonces, toda esa palabra tiene que ver con la fragilidad de la persona y que efectivamente ella se está formando, está llegando a la adolescencia, entonces todo eso a nosotros nos llega cierta información que tenemos que ir más que nada a reflexionar. Dice, ¿por qué la narradora destaca esta característica de Antonieta? ¿Cómo yo lo puedo responder? Porque es fundamental que la narradora haya descrito todas estas cualidades de este personaje. ¿A quién se le puede ocurrir? Bueno, desde ahora les digo que van a tener que hacer su mejor esfuerzo para dibujar. Como para conocer mejor al personaje. Como dice María Jesús, para poder conocer también y nosotros como lectores llevar una personalidad completa a este personaje. Por eso que nosotros a veces, claro, va a depender mucho del narrador, si efectivamente quiere dar una información completa, una información parcial o entregar en forma detallada las características de la información. Dice, la idea es comentar siempre lo que es parte de los fragmentos. Acá igual es importante algunos focos posibles, la tensión que existe en la relación madre-hija, las características de la sociedad burguesa, la dinámica de las relaciones familiares. Entonces acá nosotros podemos encontrar ciertos focos que serían los temas o los tópicos que uno puede poder analizar. Y eso lo vamos a ver también en el siguiente trabajo o en el trabajo que ustedes van a desarrollar con respecto a las trayectorias de lectura. Dice, después la idea es retomar la lectura, realizando también lo que tiene que ver con las citas. Acá también siempre es bueno también hacer una lectura detallada, asegurarse de comprender bien lo que se está leyendo dentro de la obra. Se recomienda orquestar ciclos que alternen leer y hablar y escribir para movilizar y hacer visibles los procesos de pensamiento de los estudiantes, siempre realizando una lectura detallada. Acá también tenemos la escena número tercera. Entonces acá es importante también pensar de que cuando yo selecciono esa obra es que en primer lugar la tengo que leer o hacer una relectura. Nadie la quería, ni una sola alma en el mundo. Los muy ciegos e imbéciles no veían que ella era 1000 veces más inteligente, más refinada, más profunda que toda esa gente que osaba criarla y educarla. Nuevos ricos groseros e incultos. Cómo se había reído de ellos durante toda la velada y ellos no se habían dado cuenta naturalmente. Podía llorar o reír delante de sus narices y ellos no se dignarían mirarla. Claro, una niña de 14 años, una chiquilla, es algo despreciable y vil como un perro. Pero ¿con qué derecho la envidiaban a acostarse? La castigaban, la injuriaban. Ojalá se murieran. Al otro lado de la pared se oía la inglesa respirar suavemente mientras dormía. De nuevo Antonieta se echó a llorar, pero más quedó saboreando las lágrimas. Que se colaban por las comisuras de la boca, un extraño placer las invadió bruscamente. Por primera vez en la vida lloraba así, sin muecas ni hipos, silenciosamente como una mujer.
Más adelante derramaría las mismas lágrimas por amor. Durante un largo instante oyó los sollozos batiendo en su pecho como el oleaje profundo y grave del mar. La boca bañada por lágrimas que sabían a agua salada, encendió la lámpara y se miró en el espejo con curiosidad. Tenía los párpados hinchados, las mejillas enrojecidas, amoratadas como una niña maltratada. Estaba fea, fea, volvió a sollozar. Entonces acá tenemos, después sigue. Vamos a ver a la lectura anterior. Sí, me dibuja las Ya. sandías con cara de manzana. Ya. Entonces acá, todos los que se rieron con un 1 a matemáticas. ya, acá también tenemos que nosotros podemos marcar cierta selección, identificar cierto acontecimiento, ideas que son más importantes del fragmento. Por ejemplo, cuando el personaje es enviado a su pieza por sus padres. Eso es relevante porque efectivamente uno puede inferir que depende esencialmente de lo que dicen sus padres. Se siente sola y poca querida, es decir, uno puede inferir también que efectivamente no hay tanta relación afectiva con sus padres. Se siente superior a sus padres, se ríe de ellos y les desea la muerte. Esos son pensamientos que uno puede tener efectivamente cuando uno está enojada o le llaman la atención, pero no son permanentes, sino que duran mientras que está el enojo. Empieza a experimentar un cambio que le produce placer y llora en silencio. Siente que está madurando, contempla su imagen en el espejo y se siente fea, por lo que vuelve a llorar. O sea, es parte también de la adolescencia, de todo lo que tiene que ver con la etapa de la adolescencia. Después de ser enviada a su habitación, Antón comienza a reflexionar acerca de su soledad y su relación con sus padres, quienes les parecen seres inferiores intelectualmente y también en sus costumbres. Esto hace que se llegue incluso a desearles la muerte. Presenta varias emociones en el fragmento, parte con la rabia, luego la sensación de que está madurando y finaliza con el dolor al comprobar que su rostro está feo. Entonces acá nosotros podemos conectar todo el fragmento con todo el resto del texto o parte de la novela. El fragmento permite conocer el estado mental de la protagonista, revela la relación distante e incluso antagónica entre ella y sus padres. Además, nos permite darnos cuenta del rencor que siente por ellos y de sus profundos deseos. A partir del fragmento surgen interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasará con los padres de Antonieta? ¿Qué pasará con su autoimagen? ¿Cambiará en algún momento? ¿Será posible mejorar la relación familiar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué va a pasar con los padres de la protagonista? ¿Quién se atreve a dar hipótesis? Porque efectivamente nosotros no sabemos, porque todavía no hemos leído parte de la novela completa. Entonces, estos son interrogantes que a nosotros nos van a predecir o no anticipan a lo que puede ocurrir. ¿Quién se puede atrever a decir qué pasará con los padres? Yo creo que están más interesados en ver su entorno social que en su hija. Claro, uno puede, como dice Diana, María Jesús, la idea es invitar también a los demás estudiantes que puedan participar, porque cada uno tiene apreciaciones distintas con respecto a lo que va leyendo. Como dice Diana, puede ser también que ellos se interesan más de la burguesía, de las clases sociales y poco de su entorno familiar. Puede dar también... Puede ocurrir eso. Uno de nosotros nos anticipamos con estas preguntas a hablar un poco de los personajes. ¿Qué pasará con su autoimagen? Es decir, la imagen de uno. ¿Qué pasará con ella? ¿Va a cambiar? ¿Va a ser permanente? ¿O va a llegar un momento en que cuando llega la adolescencia va a cambiar también el concepto que tiene de sí misma? Sobre todo cuando ella se observa en el espejo y derrama lágrimas. ¿Qué pasará? ¿Cambiará en algún momento? ¿Qué piensan ustedes?
Yo creo que sí cambiará en algún momento, porque como usted decía, son procesos de la adolescencia que ella está pasando, como sus sentimientos, emociones, igual que los cambios físicos. Oye, ya pasó el chiste, ¿ah? Exactamente lo que dice María Jesús, es parte de la adolescencia, las etapas también, y uno es normal. Lo que ustedes están viviendo también, que a veces se miran en el espejo, pero son cambios que uno va experimentando. Esto no es permanente porque es parte de cierta etapa, que uno se mira en el espejo, se observa, pero acá va en los juicios de valor también que le otorgan las personas en relación a lo que es estético y superficial. ¿Será posible mejorar la relación familiar? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede dar un cambio? ¿Puede volcar efectivamente a que esta relación no sea tan distante, no sea tan fría y pueda producirse efectivamente un cambio y un vuelco también entre la relación familiar? ¿Qué opinan ustedes? Sí, como decía anteriormente, ella que pensaba como pensamientos negativos hacia sus padres, pero igual van a cambiar, igual que su relación puede mejorar si sus padres no se concentran tanto en lo que es la burguesía y en la aparentar, y se preocupan más de su hija y de lo que siente. Claro, exactamente lo que dice María Jesús es cierto en el sentido de que efectivamente, claro, el cambio lo tienen que hacer los adultos en el sentido de que efectivamente uno tiene que cambiar esos roles. Va a llegar un punto de que efectivamente ellos se van a autoanalizar y van a considerar más también la relación que hay con su propia hija, en que efectivamente ella no piense de esa manera. Entonces acá nosotros tenemos que aclarar también de que cuando nosotros nos enfrentamos a una obra literaria, también haciendo una síntesis de todo lo que hemos visto. Estas son actividades que están en los planes y programas, ustedes lo pueden acceder a ello. Es más que nada darle alguna estrategia de cómo analizar obras literarias, pensando en la obra literaria que tienen que analizar de acuerdo a criterios de selección que uno les va a otorgar. Eso es como lo relevante también, en el sentido de que yo no me puedo quedar con una lectura, mínimo tengo que hacer dos para poder entender y comprender todo lo que implica la obra literaria en sí y poder hacer la inferencia, las relaciones también, predecir qué es lo que va a ocurrir después, haciendo hipótesis. Eso es como lo relevante también, poder concluir todo lo que yo puedo descubrir en una obra literaria. Entonces, esto haciendo como un cierre, prácticamente eso es lo que nos ofrece cualquier obra literaria en el sentido de que yo tengo que hacer siempre un análisis completo de lo que yo estoy leyendo, no puedo quedarme con una sola lectura. Eso va a ser como un cierre también de la clase, de los 4 tipos de lectura que vimos y pensar también en la novela que ustedes van a proponer para su trabajo.